Nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto en tan poco tiempo. Hasta los 20 años, todo era bastante normal. Vivía con mis padres en una ciudad costera de Andalucía, estudiaba humanidades en la universidad y soñaba con viajar por el mundo. Pero la crisis lo cambió todo. Mi padre, Tomás, perdió su trabajo en el astillero y mi madre, Dolores, empezó a trabajar noches enteras en el hospital. El dinero no alcanzaba ni para los gastos básicos. A la universidad tuve que renunciar. La tristeza pesaba en casa, y la idea de quedarme sentada viendo a mi familia hundirse me resultaba insoportable. Fue entonces cuando mamá decidió que lo mejor sería enviarme una temporada con su hermana Clara, en Villarejo de la Sierra, un pequeño pueblo en la provincia de Cuenca. Así podría ahorrar gastos y, quizás, ayudar en lo que hiciera falta. La despedida fue dura, pero no tuve elección. Empaqué mis cosas en una vieja maleta azul y subí al tren que parecía alejarme de todo lo que había conocido. La primera impresión de la casa de la tía Clara fue extraña. Era antigua, de paredes blancas, vigas de madera oscura, y un porche cubierto de enredaderas que olían a jazmín por las noches. Dentro, el suelo de barro crujía bajo los pies y las ventanas dejaban entrar la luz dorada de la tarde. Me recibió con un fuerte abrazo, algo de paella y muchas preguntas. Pero quien realmente captó mi atención fue su marido, Julián. Julián no era mi tío de sangre, pero así debía llamarlo. Era alto, robusto, de piel tostada por el sol y unos ojos verdes, tan claros como el agua del pozo del patio. Siempre vestía de manera sencilla, con pantalones vaqueros y camisas de lino remangadas. Tenía un magnetismo silencioso y una forma de moverse que imponía respeto. Sus botas resonaban por la casa y su voz era grave y pausada, como si midiera cada palabra. Pronto supe que Julián se dedicaba a organizar mudanzas y pequeñas obras en la comarca. La mayoría de los jóvenes del pueblo se iban a la ciudad, así que necesitaba ayuda. Un día, después de cenar tortilla de patatas y queso manchego, me preguntó si me apetecía acompañarle en sus rutas, solo para ayudarle a embalar objetos delicados, etiquetar cajas, cosas que, según él, requerían mano femenina. No podía negarme. Al día siguiente, me puse una blusa blanca de algodón, una falda vaquera ajustada, medias negras y unos botines marrones. El pelo, siempre rebelde, lo recogí en una coleta alta y busqué entre mis cosas mi pulsera favorita, la de cuero trenzado. Subí con él a la vieja furgoneta Mercedes, el asiento olía a cuero y a colonia fresca. El aire estaba lleno del aroma de los pinos y de la emoción del primer día en algo nuevo. Nuestra primera parada fue en una casa señorial cerca del río. Había porcelanas antiguas, lámparas de cristal, álbumes familiares cubiertos de polvo. Julián me mostró cómo envolverlo todo con delicadeza, cómo atar cada caja para que nada se moviera. Observaba mis manos con atención, a veces demasiado cerca, y sonreía satisfecho cuando veía que yo aprendía rápido. Sentí que no era solo trabajo, había algo distinto, casi un juego secreto. Al terminar, me pagó con un billete doblado y una caja pequeña. Dentro, una pulsera de plata con un pequeño colgante en forma de estrella. «Te lo has ganado, Carmen», me dijo. Sentí un cosquilleo por dentro. No supe si por el detalle o por la forma en que me lo entregó, rozando mi mano más tiempo del necesario, con una mirada que duró un segundo de más. La guardé como un tesoro. Los días se volvieron rutina y aventura. A veces ayudaba en mudanzas, otras veces en el huerto de la casa. Julián me invitaba a acompañarle al mercado o a ver el atardecer desde la colina, donde el pueblo se veía diminuto y lejano. A medida que pasaban las semanas, notaba cómo me miraba diferente. Había momentos en que su mano se apoyaba suavemente en mi espalda, o me ofrecía su chaqueta cuando refrescaba, cubriéndome los hombros con un gesto lento, casi protector. Un día, después de cargar cajas especialmente pesadas, me senté a descansar en el patio, con las medias rotas y las botas polvorientas. Julián se acercó, se agachó a mi lado y sin decir nada me quitó suavemente el polvo de las piernas, con un pañuelo blanco.
El contacto era inocente, pero sentí un rubor intenso y tuve que apartar la mirada. Siempre tan pulcra, me susurró, casi riendo. No cualquiera se atreve a venir al campo con ese estilo. Yo respondí que no podía evitarlo, que me gustaba cuidar los detalles. Desde entonces, él empezó a fijarse aún más en mi ropa y en mis accesorios. A veces elogiaba mis medias, otras la forma en que me peinaba. Era como si descubriera una parte de mí que nadie antes había visto. Las noches en Villarejo eran frescas y tranquilas. Me gustaba ponerme una bata ligera sobre el pijama, salir al porche y leer a la luz de una farola vieja. A veces Julián salía también, se sentaba a mi lado con un café y charlábamos de cualquier cosa. Una de esas noches me trajo una bufanda roja y me la puso alrededor del cuello, con cuidado, diciendo que el rojo me sentaba bien. Mi corazón latía fuerte, pero no sabía cómo interpretar esos gestos. No eran explícitos, pero sí intensos. Empecé a vestirme diferente, a experimentar con faldas cortas, blusas con encaje, calcetines altos. Todo dentro de la decencia, pero notaba cómo el ambiente se volvía más eléctrico. Un día, tras una mudanza larga, Julián me invitó a bañarnos en una poza escondida cerca del molino viejo. El sitio era mágico, el agua cristalina, los juncos susurrando al viento, y solo nosotros dos. Me metí al agua con una camiseta suya y mi ropa interior. Sentí la tela mojada pegándose a mi piel, y cuando salí, él me envolvió con una toalla, sus manos firmes pero suaves, secando mi espalda con un mimo que parecía ir más allá del simple cuidado. Aquella noche, al volver a casa, me encontré en mi habitación una caja pequeña con una nota, para que no olvides que eres especial. Dentro, un perfume de aroma suave y floral. Me puse una gota en las muñecas y me sentí distinta. Comencé a mirar mi reflejo con otros ojos, la curva de mis caderas bajo la falda, el brillo de mi pelo, la forma en que las medias resaltaban mis piernas. Julián me observaba en silencio, y yo empecé a sentir una confianza que nunca había tenido. Poco a poco, nuestra complicidad creció. En cada mudanza, cada tarde en el huerto, cada paseo por el pueblo, las miradas y los roces iban cargándose de sentido. Una tarde, al subir a la furgoneta, noté que me miraba las piernas con descaro y le devolví la mirada, retándolo. Él sonrió y me dijo, «Sabes que tienes un estilo muy personal, Carmen. Es imposible no fijarse». Sentí un escalofrío. A veces me preguntaba si lo que estaba pasando era correcto, si debía frenar o dejarme llevar. Pero la verdad es que, lejos de mi familia, en ese pueblo perdido, con ese hombre que me miraba como si fuera la única mujer del mundo, por primera vez sentí que podía ser yo misma. El calor del verano en Villarejo se volvió casi irreal. El aire olía a tomillo y a pan recién hecho, y el pueblo entero parecía moverse a cámara lenta bajo el sol. Cada día con Julián tenía algo de rutina, pero también algo de aventura secreta. Nos esperaban nuevas casas, caminos polvorientos y el rumor de secretos entre cajas y maletas. Un lunes por la mañana, tía Clara salió temprano a la feria de Cuenca y no volvería hasta la noche. Julián y yo desayunamos juntos en la cocina, con el silencio cómodo de quienes empiezan a entenderse sin palabras. Él preparó café, yo tostadas, y nuestras manos se cruzaron al alcanzar la mermelada. Me fijé en sus manos grandes, curtidas, y en la manera en que me miraba por encima de la taza. «Hoy tenemos mudanza en la casa de los Montoro», me dijo. «Será dura, pero contigo se hace más fácil». Sonreí y subí a mi habitación a prepararme. Ese día elegí una blusa de lino color crema, suave al tacto, que dejaba entrever el encaje blanco de mi sujetador. Combiné la blusa con una falda tubo de mezclilla que marcaba mis caderas y unas sandalias de cuero. Me puse unos pendientes dorados y recogí el pelo en una trenza suelta. Antes de salir, rocié un poco de perfume detrás de las orejas. Quería sentirme especial, aunque solo fuera para mí misma. En la furgoneta, Julián puso música, un viejo disco de flamenco, y canturreó bajito.
Me di cuenta de que se había afeitado y que llevaba una camisa limpia, ajustada en los hombros. Cada vez que frenaba o giraba, sus ojos se deslizaban de mi cara a mis piernas, y sentí que jugábamos a un juego que nadie más entendía. La mudanza fue agotadora. Subimos y bajamos escaleras cargando cajas pesadas y muebles antiguos. En un momento, mientras yo sujetaba una lámpara de cristal, Julián se acercó por detrás y me cubrió las manos con las suyas, guiando el movimiento para colocarla con cuidado sobre una mesa. Así, despacio, susurró. No hay prisa. El roce de sus manos, el calor de su cuerpo cerca del mío. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Cuando me soltó, sus dedos rozaron la piel de mi muñeca y bajé la mirada, sonrojada. Por primera vez entendí que no era solo deseo, era ternura, era admiración. Terminamos al atardecer. El sudor me pegaba la blusa a la piel, las piernas me temblaban de cansancio. Julián me ofreció una cerveza fría, y nos sentamos en el porche a descansar. Me desabroché discretamente el primer botón de la blusa, buscando aire, y noté cómo sus ojos se detenían en mi escote. No aparté la mirada. Había algo liberador en dejarme ver, en sentir que su atención no era juicio, sino devoción silenciosa. «Eres muy guapa, Carmen», dijo de repente, con la voz ronca. Me reí nerviosa, intentando disimular la electricidad que flotaba entre los dos. «Eso dicen las abuelas en misa», contesté. «Las abuelas y otros más», replicó él, sonriendo. La tarde fue enfriando. Julián me dejó su chaqueta, que olía a él, a madera y colonia. Noté que el forro rozaba mis brazos desnudos, y sentí un escalofrío. Por un instante, imaginé cómo sería que esas manos me abrazaran de verdad. La idea me dio vergüenza, pero también una extraña alegría. Esa noche, después de ducharme, me puse un camisón de algodón blanco, sencillo pero bonito, con encaje en los bordes y tirantes finos. Me miré en el espejo y noté la diferencia en mis propios gestos. Ahora me movía con lentitud, como si mi cuerpo fuera algo precioso. Me apliqué perfume en los tobillos, un secreto solo mío, y me tumbé en la cama escuchando el canto de los grillos. De repente, escuché pasos en el pasillo. Una sombra se detuvo frente a mi puerta, y después el suave golpeteo de unos nudillos. ¿Puedo pasar?, susurró Julián. Mi corazón dio un salto, pero respondí con un sí apenas audible. Entró con una caja entre las manos. «Es para ti, por tu trabajo de hoy». En la caja había unos calcetines largos de algodón, con bordados delicados en los bordes. Los saqué, sorprendida. «Me fijé que te gustan los detalles bonitos», dijo, bajando la mirada. «Pensé que te vendrían bien para el invierno». Me senté en la cama y me los probé, estirando la tela sobre mis piernas. Julián me miraba en silencio, pero sentí su admiración como si me acariciara de verdad. Por un segundo, pensé en invitarlo a sentarse a mi lado, pero el respeto y el miedo pesaban más. «Gracias, Julián», susurré. «Nadie me ha regalado algo tan especial». Él se acercó y, sin tocarme, deslizó un dedo por el encaje de los calcetines, con una delicadeza casi reverente. Después se levantó, titubeando. «No digas nada a Clara. Esto es nuestro pequeño secreto». Asentí, mordiéndome el labio, y él salió despacio, cerrando la puerta tras de sí. Me tumbé en la cama con los calcetines puestos y sentí que, por primera vez, mi cuerpo era mío y de nadie más. El deseo era un fuego tranquilo, secreto, que me hacía sentir fuerte y vulnerable a la vez. Las semanas siguientes, esa complicidad secreta fue creciendo. Empecé a cuidar más mi ropa, mis gestos. Llevaba faldas ajustadas, camisas de botones que insinuaban más de lo que mostraban, medias con pequeños lazos en los tobillos. Julián se fijaba en todo y a veces, durante una mudanza, se acercaba para ayudarme y me susurraba cumplidos casi inaudibles: «Qué bonita vienes hoy». Otras veces,
me rozaba el brazo al pasarme una caja, o se quedaba un segundo de más observando el borde de mis medias cuando me agachaba. Un día, mientras organizábamos libros en el desván de una casa antigua, Julián encontró una boina roja y me la puso en la cabeza, riendo. Ahora sí pareces una parisina perdida en la Mancha. Reímos juntos, y ese momento, tan simple, se sintió cargado de algo importante. Nos quedamos callados, mirándonos, y supe que si me besaba, no me apartaría. Pero no lo hizo. Solo me acarició el pelo y me guiñó un ojo antes de salir. Esa noche, en la intimidad de mi cuarto, me probé la boina frente al espejo, con la blusa abierta, el perfume en la piel y los calcetines largos. Me sentí atrevida, poderosa, y me tumbé sobre la cama, imaginando la mirada de Julián en cada curva de mi cuerpo. El otoño empezó a asomarse, el aire se volvió más fresco y las tardes más cortas. Pero dentro de mí, el verano no terminaba. Cada pequeño regalo, cada mirada, cada gesto, era una chispa que encendía un deseo dulce, secreto, solo nuestro. Y yo sabía, aunque aún no lo dijera en voz alta, que no habría vuelta atrás. El otoño en Villarejo de la Sierra era mucho más intenso de lo que imaginaba, los días se llenaron de viento fresco y olor a hojas húmedas, y el pueblo parecía esconderse tras una neblina dorada cada tarde. En ese clima de recogimiento, los lazos invisibles entre Julián y yo se volvieron más firmes, más sutiles y también más difíciles de disimular. Por fuera, todo era igual. Trabajo, saludos, rutinas, pero en los gestos, en las miradas largas y en los pequeños detalles, la intimidad se colaba como luz a través de las rendijas. Aquella temporada empecé a experimentar aún más con mi manera de vestir. Había algo liberador en elegir mi ropa cada mañana, un jersey de lana azul que dejaba ver un poco el hombro, una falda de pana burdeos sobre medias grises, botas de cuero pulido. Descubrí el placer de los detalles, una pulsera con campanillas diminutas, un lazo de terciopelo trenzado en el pelo, pendientes en forma de luna creciente, y me divertía probando combinaciones frente al espejo. Notaba que, cada vez que me veía, Julián posaba sus ojos más de un segundo en mis tobillos o en el brillo discreto de mi collar. Le gustaban las medias con textura, los guantes finos, los pequeños broches antiguos. Era como si, sin palabras, me animara a ser aún más yo. Las lluvias se hicieron más frecuentes. El pueblo se cubría de paraguas y botas de agua, pero Julián y yo seguíamos con nuestras rutas. Un viernes, tras descargar muebles en la casa de unos vecinos, comenzó a llover tan fuerte que tuvimos que esperar bajo el alero de la furgoneta, muy juntos. Llevaba un abrigo camel, un foulard azul claro y guantes finos de punto. Julián se quitó su chaqueta gruesa y la echó sobre mis hombros. La prenda era pesada, olía a él y, por un instante, me sentí protegida como nunca antes. Siempre llevas frío, Carmen, bromeó con una media sonrisa. Tendremos que buscarte otra bufanda. Me reí, apartando el pelo mojado de la frente, y mientras las gotas golpeaban la chapa, me atreví a mirarlo a los ojos. Había algo de desafío en mi gesto, y Julián lo notó. Durante unos minutos no dijimos nada, pero el silencio estaba lleno de significado. Él jugaba con el borde de mi bufanda, y yo sentía el roce de sus dedos a través de la tela. Cuando escampó, subimos a la furgoneta. Julián encendió la radio, puso una canción antigua de Sabina, y mientras conducía, hablábamos de cualquier cosa menos de nosotros. De vez en cuando, sus ojos se encontraban con los míos en el retrovisor, y yo desviaba la mirada, sintiendo que todo mi cuerpo hablaba por mí sin decir una palabra. Al llegar a casa, la tía Clara ya había vuelto y nos esperaba con chocolate caliente y bizcocho. La luz de la cocina era cálida, casi mágica. Me quité los guantes y noté que Julián observaba el movimiento de mis manos, la forma en que alisaba la falda antes de sentarme. Los pequeños gestos, apretar la taza, cruzar las piernas, jugar con el anillo en el dedo, se convertían en una conversación secreta solo para él y para mí. Esa noche, al subir a mi habitación, encontré una caja envuelta en papel dorado sobre la almohada. Era un regalo de Julián, lo supe enseguida por la letra en la tarjeta,
para que el frío no te venza. Dentro había unos calcetines de lana suave, color gris perla, con un delicado bordado en los bordes. Los olí, los acaricié y me los puse enseguida, sintiendo una calidez especial, como un abrazo invisible. Me tumbé en la cama, cerré los ojos y dejé que la sensación de seguridad se extendiera por todo mi cuerpo. Era tan fácil imaginar cómo serían sus manos ajustando los calcetines, acariciando mis pies cansados, con la misma delicadeza con que me miraba a diario. Durante las siguientes semanas, la complicidad creció de formas pequeñas, pero poderosas. En la cocina, Julián me ayudaba a pelar patatas para la tortilla, y sus dedos rozaban los míos al pasarme el cuchillo. A veces, al agacharme para coger algo del suelo, sentía como su mirada se posaba suavemente en la línea de mis medias, en la curva de mis pantorrillas. No era vulgar, ni invasivo, era un reconocimiento silencioso, una admiración que me daba fuerza y seguridad. Cuando me ataba el delantal sobre la blusa ajustada, lo hacía con cuidado, sabiendo que él notaría el nudo perfecto. Por las tardes, cuando ya no había mudanzas, salíamos a caminar por los caminos de tierra, entre encinas y viñas húmedas. Me ponía un abrigo largo, bufanda de punto y botas altas. Julián caminaba a mi lado, a veces tan cerca que nuestras manos se rozaban por accidente. Nos parábamos a observar el paisaje, a hablar de sueños, libros y recuerdos de infancia. Me contó historias de su juventud, de cómo aprendió a conducir en un Seat 600, de las ferias y de los veranos junto al río. Yo le contaba mis anhelos de viajar, de aprender idiomas, de tener algún día una casa con balcón y gatos. Julián escuchaba sin interrumpir, atento a cada palabra. Cada vez que me reía, él sonreía conmigo, y sentía como su mirada se suavizaba. Un domingo, después de una larga caminata bajo la lluvia, regresamos con las botas llenas de barro y la ropa empapada. La tía Clara nos preparó una cena caliente y, tras ducharme, me puse un conjunto cómodo, leggings de algodón negro, sudadera azul marino, los calcetines grises de Julián y una coleta alta. Bajé a la sala y me tumbé en el sofá con un libro. Julián, sentado en el otro extremo, leía el periódico y de vez en cuando me lanzaba una mirada rápida, como si quisiera decirme algo y no encontrara las palabras. De pronto, la luz se fue en toda la casa, y el salón quedó iluminado solo por las velas. El silencio era total, salvo por el sonido del viento y el crujir de la madera. Julián me preguntó si tenía miedo. Le respondí que no, no con él cerca. Me tapó los pies con una manta, se acercó un poco más y estuvimos así, juntos, sin hablar. Me sentí en paz, segura, como si todo lo malo quedara fuera de esas paredes. Esa noche, al volver a mi habitación, me miré al espejo, el pelo ligeramente húmedo, la piel brillante por el calor, las mejillas sonrojadas. Me quité la sudadera y observé mi silueta reflejada con los leggings y los calcetines de lana. No necesitaba más para sentirme deseada, ni para recordar cada uno de los pequeños gestos que Julián me había regalado. No había besos, ni caricias prohibidas, pero en esos detalles, en la ternura de los regalos, en la forma de cuidarme y mirarme, sentía que lo nuestro era más profundo que cualquier secreto. La semana siguiente, una de las vecinas me invitó a una fiesta local en la plaza. Elegí mi vestido favorito, azul marino, corte sencillo, ajustado en la cintura, y medias oscuras con pequeños lunares. Me puse la diadema de terciopelo granate que Julián me había regalado y un toque de perfume tras las orejas. Al bajar las escaleras, Julián estaba en el recibidor. Se quedó mirándome un segundo de más, con una mezcla de orgullo y melancolía. «Vas preciosa, Carmen», dijo al fin. «Te van a mirar todos esta noche». «Que miren», le contesté sonriendo, pero nadie sabe quién me regaló la diadema. Esa noche, mientras bailaba bajo las luces de la plaza y sentía la música en los pies, me di cuenta de lo mucho que había cambiado, ya no era la chica insegura que llegó desde la ciudad. Ahora era capaz de mirarse al espejo, de disfrutar de su cuerpo, de saborear cada pequeño detalle.
Julián, desde lejos, me miraba también, y supe que aunque nunca cruzáramos la última frontera, había algo nuestro que nadie más podría entender ni arrebatar. El invierno llegó a Villarejo de la Sierra cubriendo todo de una calma casi mágica. El frío apretaba, la escarcha pintaba los tejados y las luces del pueblo parpadeaban como luciérnagas. Cada día, los ritos se hacían más íntimos, el café caliente en la cocina, la radio suave de fondo, el vapor subiendo de la taza y las miradas largas entre Julián y yo. Había algo distinto en el aire, una electricidad contenida que nos envolvía en cada gesto. Empecé a usar prendas más abrigadas, pero siempre elegidas con intención, un vestido de punto gris teñido, medias gruesas color vino, botas altas y mi bufanda de lana preferida. Algunas noches, al quitarme la bufanda frente al espejo, veía cómo quedaban marcados los bordes en mi cuello, como un recuerdo secreto de todo lo que no se decía en voz alta. Los pequeños detalles se convertían en juegos, los lazos de mis medias, los botones del vestido, un anillo antiguo en mi dedo pulgar. Julián se mostraba aún más atento. Me preguntaba si tenía frío, me acercaba una manta al sofá, a veces pasaba el pulgar por el dorso de mi mano cuando nadie miraba. Yo le respondía con gestos suaves, le preparaba infusiones, le tejía una funda para su taza favorita, le dejaba notas con chistes en los bolsillos de su chaqueta. Nuestra complicidad era tan evidente que la tía Clara a veces bromeaba, parece que os entendéis con la mirada. Pero los días eran cada vez más cortos y las noches más largas y profundas. El pueblo dormía temprano, y la casa se llenaba de silencios. En esas horas, todo parecía más intenso. Bajaba a la sala en pijama y bata de franela, con calcetines gruesos y el pelo suelto, y encontraba a Julián leyendo junto a la estufa. A veces, nos sentábamos juntos en el suelo, compartiendo un libro, y nuestras piernas se tocaban bajo la manta sin querer. Un sábado, la tía Clara fue a visitar a su hermana enferma en la capital y no volvió hasta el día siguiente. La casa quedó solo para Julián y para mí. Decidimos cenar juntos en la cocina, tortilla, ensalada y pan recién horneado. Julián trajo una botella de vino y sirvió 2 copas. Hablamos largo rato, primero de cosas cotidianas, el trabajo, el tiempo, el pueblo, pero después la conversación se volvió más profunda. ¿Te arrepientes de haber venido aquí, Carmen? Me preguntó de pronto, mirándome con sinceridad. A veces echo de menos mi vida anterior, admití, pero aquí he descubierto cosas de mí que antes no conocía. Me miró en silencio, como si buscara en mis ojos una respuesta a una pregunta aún mayor. Yo también, dijo al fin. A veces siento que hay cosas que nunca me había permitido sentir. Un silencio espeso nos envolvió. En ese instante, lo sentí tan cerca que podía notar el calor de su piel, el ritmo de su respiración. Pero ninguno de los dos se movió. Solo nuestras manos, sobre la mesa, se rozaron como por accidente, y ese simple contacto valía más que cualquier palabra. Esa noche, antes de dormir, me quedé un rato mirando la ventana empañada. Me puse una camiseta ancha, las medias bordadas y un chal de lana sobre los hombros. Me senté en la cama y abrí mi cuaderno de notas, intentando poner en palabras todo lo que sentía. Escribí sobre la suavidad de los gestos, la ternura que crecía cada día, la sensación de estar a salvo incluso en lo desconocido. Dibujé la silueta de la casa, la forma de mis medias bajo la luz tenue, y, en un rincón, garabateé el nombre de Julián como quien escribe un secreto. El domingo por la mañana, el pueblo amaneció cubierto de niebla. Al bajar a la cocina, encontré un sobre junto a mi taza. Dentro había una pulsera de cuero rojo trenzado, con una pequeña inicial grabada, C. Una nota decía, para que nunca olvides lo especial que eres. Me la até en la muñeca, sintiendo que esa pulsera era una promesa silenciosa. Pasaron los días, y aunque nada cambiaba de forma explícita, todo era diferente. En cada mudanza, Julián me preguntaba si llevaba ropa cómoda, en cada descanso, me ofrecía su abrigo para taparme las piernas.
Me convertí en experta en notar los detalles, cómo me arreglaba el pelo para que él lo notara, cómo elegía el color de mis labios o el de mis medias pensando en su mirada. Una tarde, después de descargar cajas en la casa de una anciana, empezó a nevar. El mundo se volvió blanco en minutos. Julián y yo corrimos hacia la furgoneta riendo, con la nieve pegándose a nuestros abrigos y botas. Al llegar a casa, tiritando, me ayudó a quitarme el abrigo y me secó el pelo con una toalla, con una delicadeza que me hizo temblar. Me miró, serio pero dulce. No te vayas a resfriar, Carmen. No te preocupes, le respondí, tengo quien me cuide. Nos quedamos callados, pero ambos sonreímos. Esa noche, la nieve seguía cayendo fuera. Me envolví en mi manta, los calcetines puestos, el perfume en la piel, y soñé con una vida en la que estos momentos pudieran durar para siempre. La nieve tardó días en derretirse en Villarejo, y mientras el pueblo seguía envuelto en un frío cristalino, la vida se llenó de pequeños milagros cotidianos. Los días parecían más cortos, pero cada momento era más intenso. Sentía que cada gesto de Julián, cada mirada, cada palabra, se había vuelto aún más significativo en ese último tramo del invierno. Empecé a trabajar más, ayudando a vecinos con recados, y a veces, simplemente paseando por el pueblo, saludando a todos con la seguridad nueva que había crecido en mí. Me di cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era la chica callada y tímida que llegó meses atrás. Ahora caminaba con paso firme, con mi bufanda de colores y mis medias gruesas bajo los vestidos. El lazo rojo de la pulsera de Julián siempre en la muñeca, a veces oculto bajo la manga, a veces visible, como si quisiera anunciarle al mundo mi pequeño secreto. Una tarde, al volver de una entrega, Julián me esperó en el portal de casa. Iba vestido de negro, con una camisa ajustada, un reloj antiguo y su característico abrigo largo. Llevaba en las manos un paquete envuelto con esmero. Al ver mi sorpresa, sonrió y bajó la voz. Hoy es el último día de ruta antes de que llegue la primavera, dijo. ¿Te animas a una última aventura? Asentí, y juntos fuimos hasta la vieja estación de tren abandonada, un lugar que los niños del pueblo decían que era mágico. Al llegar, la luz del atardecer se colaba entre las ruinas, dorando las piedras y la nieve acumulada. Julián me ofreció el paquete, y cuando lo abrí, encontré una boina azul marino y unos guantes de terciopelo suave. Me los puse allí mismo, sintiendo el calor y la caricia de los materiales en la piel. Nos sentamos en un banco de madera, contemplando en silencio los raíles cubiertos de hielo. Durante unos minutos, no hablamos. El frío hacía que mis mejillas ardieran y el aliento salía en nubes pequeñas. Julián me miró de reojo. ¿Sabes, Carmen? A veces pienso que toda mi vida ha sido una estación vacía, hasta que llegaste tú con tus medias de colores y tu risa. Me sonrojé, jugando con el borde de la boina. Bajé la mirada, pero sentía como su confesión encendía algo dentro de mí. Me atreví a responder, bajito, casi temblando. Yo también he aprendido a vivir de otra manera contigo, Julián. Me has enseñado a quererme, a descubrirme, incluso a soñar. Él la sintió. Sus dedos buscaron los míos sobre el banco, y los apretó suavemente, como si con ese gesto quisiera prometerme algo sin palabras. No hacía falta más. Los trenes no pasaban, la estación seguía vacía, pero la vida, de repente, estaba llena. Al volver a casa, la tía Clara ya había regresado y preparaba chocolate caliente. El ambiente era cálido, familiar, pero la tensión entre Julián y yo seguía ahí, como un lazo invisible. Durante la cena, nuestras miradas se encontraban una y otra vez, pero no hacíamos nada que delatara lo que sentíamos. Todo seguía siendo un juego de gestos, de detalles. Él me servía primero, yo le ofrecía mi bufanda, él me secaba una gota de chocolate de los labios con la punta de una servilleta, yo le tocaba el hombro al pasarle la sal. Esa noche, en mi cuarto, me puse los guantes de terciopelo, la boina azul y un vestido de lana que marcaba mi figura.
Frente al espejo, por primera vez, me sentí hermosa y poderosa, como una mujer capaz de decidir su destino. Repasé todos los momentos vividos, las tardes de lluvia, los regalos secretos, las medias bordadas, las confidencias nocturnas, las risas y el calor en los pequeños gestos. Todo tenía sentido ahora. Cerca de la medianoche, cuando ya estaba a punto de dormir, escuché pasos en el pasillo y una nota deslizarse bajo mi puerta. La abrí. Mañana quiero hablar contigo. Tengo algo que decirte. Firmado, J. Mi corazón latió con fuerza, y una inquietud dulce me impidió conciliar el sueño. La mañana siguiente amaneció con niebla y la promesa de una nueva primavera. Me vestí despacio, eligiendo mis medias favoritas, la blusa de encaje blanca y una falda azul marino. Al bajar, Julián me esperaba en el porche, serio, con un sobre en la mano. Carmen, necesito irme unos días a la ciudad. Es algo de trabajo, pero antes quería dejarte esto. Me entregó el sobre, y antes de que pudiera abrirlo, me abrazó. Fue un abrazo largo, cálido, lleno de palabras no dichas. Cuando se marchó, sentí que todo en mí vibraba. Corrí a mi habitación y abrí el sobre. Dentro, una carta. No sé qué va a pasar después, pero gracias por ser mi milagro este invierno. Si algún día quieres arriesgarte, ven a buscarme. Estaré esperando. Me tumbé en la cama, sintiendo el tacto del terciopelo, el calor de la bufanda, el latido de la pulsera roja en la muñeca. Cerré los ojos y supe que, aunque la historia parecía terminar, en realidad, lo mejor estaba por venir.